paran, porque algún rato me va a subir la ola y me tengo que subir a la ola para alcanzar algún rato, posiblemente caiga la ola. Pero para ese momento que estamos cayendo, estoy buscando, no sé si han jugado en las olas y me estoy moviendo al otro lado para cogerle a la siguiente ola. Entonces, posiblemente esto de los dashboards es interesante, ¿no? Yo no lo había tenido presente. Y en particular, googleenle un poquito a OKR, Objective Key Results, como el método de trabajo que Google, etcétera, etcétera, están implementados en el Silicon Valley. ¿Sí? Entonces, otra cosa interesante que dice, perfecto, es lo que Farzin les va a contar. Muchas gracias. Bueno, entonces, esto es que nos dice que los pequeños tienen mayor ventaja. Entonces es interesante, ¿no? Entonces el tamaño sí importa, pero en el sentido contrario a lo que normalmente pensamos. Las empresas muy grandes, cuando hacen alguna innovación, sus posibilidades de crecimiento es marginal, es de ese 5, 10, 15%, no mucho más allá de eso. Por eso también, finalmente, una EXO cuando llega a ser muy grande, sostener ese crecimiento llega a ser duro, porque mientras más grande es la empresa, es más complejo hacer cambios. Pero en cambio, las posibilidades de que lance una idea y eso concentre mucha atención de la empresa, puede ser tan, si no es positiva, el resultado de esa idea puede ser tan devastador como que puede incluso terminar con todo el valor de esa empresa. Que sería un poco el caso de Nokia, si queremos decir, una empresa de 140 billones que no se pudo mover a tiempo, entonces terminó vendiendo en 8 billones y ahora no existe básicamente, por lo menos la línea de telefonía móvil, ¿no? Entonces, muy poco es lo que se puede agregar, pero mucho lo que se puede perder. Eso es lo que pasa con empresas grandes. Y empresas pequeñas, en cambio, que decíamos que podemos empezar hasta con $5,000, entonces son muy pequeñas y permanecen así. En el peor de los casos, se pierde el capital de una persona, ¿no? O sea, quizás sí pierde su casa, ¿no? O si son 5 personas, la casa de 5 personas. Pero no hablamos de 140 billones de dólares de pérdida para la sociedad. Entonces, sí puede ser que haya una posibilidad de pérdida, pero no puede ser más bajo que esto, ¿no? Mientras que las posibilidades de crecimiento, y vemos tantos casos que existen, sí es exponencial, y entonces cualquier ajuste inteligente permite dar saltos muy importantes porque hay la flexibilidad y la rapidez de reacción que no tiene la empresa grande. Entonces, compara un poco con ese bote con motor de fuera borda versus un barco muy grande en los tiempos de reacción ante un evento. Entonces, si lo ponemos de forma, con una fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Entonces, para mover, mientras más grande es la masa, entonces la fuerza que requiero va a ser mucho mayor. Muy bien. Luego está este concepto que ya decíamos antes, porque estamos hablando de las implicaciones de rentar en lugar de poseer. Entonces, para una aerolínea, quizás su activo más importante son los aviones y dentro de eso lo más crítico son las turbinas. Entonces, eso es lo que mantiene en alto el avión, es lo que más mantenimiento requiere y lo más sensible de todos modos de todo el negocio. Entonces, lo interesante es que las aerolíneas, y especialmente con la marca Rolls-Royce, ya están empezando a rentar las turbinas en lugar de comprarlas. Y es interesante ese modelo de compra porque igual esas turbinas están ancladas con el avión. No es que yo lo coloco para cada viaje, sino que está anclado casi de por vida en el avión. Pero la cosa es que en lugar de haber comprado esa turbina, lo estoy rentando por número de horas voladas. Entonces, lo interesante de eso es que al hacer eso, Rolls-Royce tiene de repente una base instalada de turbinas muy grande y cada vez pone más sensores en las turbinas. Entonces, una turbina puede tener 10,000 sensores de diferentes elementos que se están midiendo. Y entonces constantemente pueden hacer mantenimientos preventivos que son mucho más económicos que los correctivos y se hace una masa crítica muy interesante que se beneficia tanto las aerolíneas como la misma empresa que comercializa, que renta esta tecnología. Bueno, la otra es que en una EXO no puede ser un esquema piramidal. O sea, no puede ser que es alguien que conoce todo y dicta a todos qué es lo que tienen que hacer y después todos tienen que seguir sus órdenes cual si fueran esclavos, sino más bien es una organización que se basa en la confianza. O sea, cuánto esta persona, este grupo de emprendedores confía en los colaboradores y más busca ser abierto que cerrado. Entonces, claro, de todos modos, a través de esos indicadores de desempeño, uno puede saber cómo está la organización para hacer los ajustes, pero damos la suficiente libertad a todos los colaboradores para que experimenten.
Entonces valoramos más la experimentación, aunque termine en fracaso, que los resultados mismos, porque el aprendizaje aporta bastante a la organización. Otra implicación es que en esta era todo se puede medir, o sea, ya es posible medir todo. Entonces, si vamos al médico, normalmente nos toman los signos básicos, que es la temperatura, el ritmo cardíaco y la presión, y más o menos sabe cómo estamos, ¿no es cierto? Pero son apenas 3 indicadores. ¿Qué pasaría si tengo muchos más indicadores del cuerpo humano? Y entonces el diagnóstico va a ser mucho más eficiente también. Este es el caso de los vehículos no tripulados de Google. Entonces, aquí podemos comparar cómo es la visión humana del tráfico versus lo que ve el Google Car. Entonces, más o menos está capturando 1 giga de información por segundo. Es la cantidad de información que captura y procesa en cada segundo, 1 giga de información. Entonces, la persona tiene su visión de todos modos más limitada, y puede estar distraído, no puede ver lo que está ocurriendo alrededor de él, lo que sí ocurre con esta tecnología de los autos de Google. Entonces aquí, por ejemplo, él puede saber, puede predecir cuál va a ser su trayecto, puede mirar cuáles son las personas que están cruzando, los vehículos grandes y los pequeños, las señales, los ve. Entonces tiene mucho más información y los va midiendo uno a uno, que un ser humano se le dificultaría mucho hacerlo. Entonces, ¿quieren ver un ejemplo de esto? Podemos verlo en cómo funciona. Thank you. We're trusting our lives to you, Andrew. Well, Yes, I someone be showing you. Yeah. So you want this? Oh, I'm gonna hold the keyboard. Lots of you at times. You trust me? Control Alt Delete. Alright, so my hand's near the wheel, my foot's near the